¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 28 y de La Nocturna? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión especial en el que iniciamos una serie de programas en donde La Nocturna sale del estudio de televisión y convive de cerca con los sectores de la sociedad para llevar este diálogo más allá. Y nos encontramos justamente en este momento en un periodo entre semanas en las conmemoraciones tanto de la independencia de nuestro país como de la Revolución Mexicana. Y este periodo en el que nos encontramos es justamente el pretexto, el motivo que usamos para reflexionar sobre los grandes retos que tiene nuestro país, los grandes retos que enfrenta en este momento, además de que nos estamos encaminando a un periodo electoral en 2024. Y justamente tengo esta noche a bien presentar a tres personas invitadas en este espacio que agradecemos a la Universidad de Monterrey que nos facilita para poder llevar este diálogo más allá. Me da mucho gusto saludar a Jimena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana de Nuevo León. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches a todas y a todos los presentes. Gracias por estar aquí. También a Aldo Fassi Suazua, experto en seguridad y exsecretario de Seguridad, entre otros puestos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta Gracias a usted. Y también al catedrático e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, José Fredman. Muchas gracias, Roberto, y bienvenidos a la universidad. Al contrario, gracias a ustedes por recibirnos, gracias a la Universidad de Monterrey y a alumnas y alumnos que en esta noche nos acompañan y que formarán parte de este diálogo. Y bueno, nuestro tema, México, presente y futuro. Me gustaría comenzar preguntándoles, ¿cuáles consideran ustedes que son los tres principales retos de los diferentes retos que tiene nuestro país? Que sabemos que son muchos, pero ¿cuáles consideran ustedes que son los tres retos prioritarios de nuestro país en este momento? Comienzo contigo, secretaria de Participación Ciudadana, Jimena Peredo. Muchas gracias, Roberto. Felicidades por este nuevo formato de La Nocturna. Está maravilloso salir y justamente en un espacio universitario mucho mejor. Bueno, pues como retos yo desde justo el espacio que hoy represento, que es el derecho a la participación, hoy un derecho constitucional en la nueva Constitución de Nuevo León, yo lo que me pregunto es cómo podemos resolver una relación tan afectada entre sociedad civil y gobierno. Esto es una crisis global, no es una crisis que es excepcional. Realmente estamos viendo en todo el mundo un problema de que la democracia, como la conocemos, la representativa, no está ayudando a resolver las grandes preguntas civilizatorias. Y si miramos hacia el frente, nos damos cuenta que gobierno y sociedad civil tienen una relación de afrenta, de adversarios, de rivalidad, que no nos deja avanzar y que incluso nos hace ver los problemas, cómo se van convirtiendo en crisis y las crisis en desastres. Entonces, para mí un reto muy importante es irnos resolviendo esa relación. Por supuesto que hay una historia detrás, hay una historia que nos duele, que tiene momentos traumáticos, pero el futuro nos invita a comenzar a renovar esa relación y a cuestionarnos cómo podríamos mejorarla, cómo podríamos comenzar a mudarnos a un modelo de gobernanza colaborativa en el que los estados, los gobiernos, realmente vean en el talento, la inteligencia y la experiencia de las personas el mejor recurso para gobernar. Y que las personas vean en gobierno realmente actores fundamentales para que se solucionen los problemas cotidianos. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo me queda para resolver tu pregunta, pero yo si me puedo quedar con esta me quedo, porque creo que el día que tengamos gobierno y sociedad civil capacidad para trabajar juntas y juntos, vamos a poder resolver el problema que se nos ponga enfrente. Es un solo reto y es un reto el que expone la relación entre sociedad civil y gobiernos. Sí, y que también nos habla de una democracia representativa agotada históricamente y que necesitamos empezar a movernos a modelos de participación, de democracia deliberativa, de democracia participativa, porque ya no está dando el modelo de la representación. Necesitamos abrir mucho más la conversación, la acción, en fin, tenemos que movernos, movilizarnos hacia otro tipo de modelos de participación y de representación. Bien, es un replanteamiento importante y ahorita vamos a seguir hablando de eso porque justamente hablamos de 2024 que vamos a tener mucha participación en cuanto al, o esperamos que haya mucha participación en cuanto al voto, pero es importante este replanteamiento que nos presenta la secretaria Jimena Peredo. Licenciado Aldo Fassi. Gracias. Pues coincido, los tres retos. Sí, coincido con Jimena que es un reto muy importante
está relacionado con muchas cosas. Mira, un reto importante en México y en el mundo es la violencia, pero la violencia tiene causas. Y la causa principal de la violencia es la intolerancia, porque eso te fomenta en automático el que yo tenga derecho no solamente a disentir, sino imponerme sobre ti. Y eso es discriminatorio. Entonces resulta que tú tienes un equipo de fútbol distinto al mío y nos golpeamos en el estadio. Un partido político distinto y tenemos violencia política en todo el mundo. Resulta que tú tienes un territorio que yo creo que es mío y Palestina e Israel se están matando. Resulta que yo creo que tú no debiste haberte independizado de una Unión Soviética, hoy Rusia otra vez, y entonces Rusia invade Ucrania. Resulta que simplemente tu sexo es distinto al mío y hay violencia en casa o hay violencia en la calle. Y esa es la causa, que no somos tolerantes. Entonces, ¿cómo llegar a ese entendimiento sin imponernos? Porque entonces seríamos intolerantes. ¿Cómo construir un modelo donde todos estemos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo? Pero está produciéndose demasiada violencia. Claro, hay temas a corto plazo, las armas son las que más producen violencia, pero las causas siguen siendo la intolerancia y el que yo me quiera imponer. Estoy hablando figurativamente, ¿verdad? Sí. Bueno, el otro tema indiscutible es el crecimiento, porque estábamos creciendo como país, pero necesitamos un sustento. ¿La población está creciendo? Sí, la población es demasiada, pero además estamos dejando de hacer trabajos que necesitamos, por eso hay tanta migración. Porque ahora todo el mundo quiere... Fíjense, qué bueno que estamos en la UDEM, porque a ustedes sí les dio por estudiar. Pero ahora, y ustedes conocerán muchos amigos suyos, que ya nada más dicen, yo voy a trabajar, porque yo lo que quiero es hacer dinero, y no quieren estudiar. Como también vemos esas injusticias, conozco gente con 2 maestrías y manejan un taxi. Y hay muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esos equilibrios? Porque alguien, discúlpenme, pero en este planeta todos estamos encadenados unos a otros, estamos enlazados, y alguien tiene que bolear los zapatos, alguien tiene que limpiar las cloacas, alguien tiene que poner la electricidad, alguien tiene que dirigir el país. Alguien lo tiene que hacer y no nos ponemos de acuerdo. Otra vez, tema de participación. Pero tenemos que ver un modelo cómo crecer como personas. Bueno, el lema y tú lo inventaste, Jimena, el mejor lugar para crecer, vivir y desarrollarse. Yo no lo inventé, pero... Bueno, pero ahí estabas en la mesa. Yo te vi. Con todas mis excompañeras que quiero tanto de gobierno, ahí estaban las 4. ¿Cómo hacemos un modelo así para el país? Eso es bien importante. Y bueno, ligado a todo esto, fíjate, la seguridad, pero no la seguridad como la conocemos. La inseguridad es la suma de los miedos. Entonces, ¿cómo sentirnos seguros? Pero no tema policial. Seguro que vas a vivir bien. Seguro que te vas a poder desarrollar. Seguro que vas a poder dar tu opinión y no vas a ser violentado. Seguro que tus derechos no nomás vienen en la ley, sino los puedes hacer valer. Esa seguridad es a la que me refiero. No a la de los policías, porque esa se resuelve con el tema 1. Ok, y esos serían los 3. No sé si me expliqué, porque a veces soy muy enredado. Habrá oportunidad ahorita para que, si quedó alguna duda, algún alumno o alumna le pueda hacer la pregunta. Maestro José Fredman, 3 retos principales de México. Ok, bueno, primero, nuevamente bienvenidos a la Universidad de Monterrey. Es un gusto poder estar aquí conversando con la secretaria, con el exsecretario de Seguridad. Creo que son espacios invaluables, no solo en lo personal como profesor, sino también para los estudiantes que están aquí acompañándonos. 3 retos, yo creo que el primero es el eterno reto que tiene México, que es el combate a la pobreza, a la desigualdad, a la corrupción,
a la violencia, lo de siempre. O sea, yo tengo, desde que hago uso de ciudadanía, esos han sido siempre los grandes retos y uno los ve en los libros, uno los ve en los papers, ve en todo lugar cuando se analiza América Latina y en concreto México, ese primer gran bloque de retos. El segundo bloque yo pensaría que está relacionado con el fortalecimiento de nuestra democracia. Como lo dice la secretaria, la democracia representativa pues está en crisis y esa crisis nos está aquí respirando casi en la nuca, pero habrá que preguntarnos cuáles son los motivos de esta crisis de la democracia representativa. Y al menos yo distingo dos. La primera, la crisis de los gobiernos. Es decir, los gobiernos han sido incapaces, de todos los colores, de todas las generaciones, han sido aún incapaces en nuestro país de poder dar solución a los grandes problemas que nos aquejan a los mexicanos y las mexicanas. Y el segundo, la crisis de los partidos. Evidentemente los partidos siguen buscando, lamentablemente, siguen buscando candidatos más que propuestas. Ven en los buenos oradores, en los buenos activistas, en toda esta gente que los influencers ahora con las redes sociales ven en ellos a los mejores candidatos o funcionarios y no están buscando a los mejores legisladores, a los mejores gobernantes, a los mejores representantes populares o a los mejores funcionarios ya en términos del Poder Ejecutivo. Entonces, ese es el segundo bloque. ¿Cómo fortalecer? El gran reto de México es cómo fortalecer la democracia, en este caso la democracia representativa. La secretaria menciona una vía, una de varias, que es la democracia participativa, claramente. Pero bueno, también habremos que poner sobre la mesa que el sistema político mexicano sigue siendo un sistema de partidos. Entonces habrá que ver qué están haciendo los partidos, tanto los tradicionales, PRI, PAN, PRD, como los nuevos partidos, Morena, Movimiento Ciudadano. Y el tercer grupo, o el tercer bloque de retos, pensaría que es una cuestión más le llamaba José Goldenberg, ex consejero del IFE, ahora INE, el déficit pedagógico que hay en el país. O sea, vivimos en democracia, pero aún la ciudadanía no hemos aprendido todavía a vivir en democracia, porque esto es una colaboración. Los grandes problemas de nuestro país pues se responden o se solucionan vía gobierno, vía partidos, vía sociedad civil, pero también vía ciudadana. Entonces, aquí creo que el papel que tienen las universidades de cómo ir contrarrestando este déficit pedagógico pues es importante. Entonces, yo creo que son esos tres grandes retos de los cuales vamos a, considero, tener que estar hablando no solo hoy, sino siempre, pues. Sí, claro. Son tres retos: toda la parte social, la desigualdad y todo lo que conlleva, la crisis de la democracia participativa y el déficit pedagógico que bien nos señala el maestro José Fredman. Hasta aquí dejamos esta pregunta. Vamos a marcar una pausa muy breve. No se vayan, amigas y amigos, porque seguimos aquí en la Universidad de Monterrey platicando sobre estos retos de México. Ahorita vamos a ver qué más agregan aquí nuestras personas invitadas. Vamos y venimos. A la nocturna, seguimos aquí en la Universidad de Monterrey, a quien le agradecemos que nos reciba esta noche para conversar sobre los grandes retos de México e irnos encaminando un poco a ese diálogo que nos propicie una reflexión para caminarnos hacia una posible solución. Ahorita, antes de irnos a la pausa, yo mencionaba entre los retos que nos compartía el maestro José Fredman la crisis de la democracia participativa, pero no es así. Es la democracia representativa la que está en crisis hoy en día, que viene siendo el voto, ¿verdad? Elegimos a nuestros representantes, ya sea en Congreso, federal o local, o a nuestros gobernantes de los tres niveles de gobierno. Bien, ¿alguien quiere agregar más algo al respecto de estos temas? ¿Los que pusieron sobre la mesa ustedes? Yo nada más apuntar aquí, pero primero las damas. Bien. No. Primero los que caballeros. Sí. Hablando de no discriminación. Tú exacto. discrimíname a mí, no pasa nada. Adelante, Fasi. De ninguna manera, secretaria. ¿Sabes que ahora las feministas lo que decimos es pase usted primero? No buscan, sí, no buscan privilegios. A mí me crearon de otra forma, tú dale. ¿A ti qué? A mí me crearon a la antigua, dale. Sin ser A mí me criaron sexista. a la moderna. ¿Qué hacemos, estudiantes? ¿Le dejamos al licenciado Aldo Fasi que pase? ¿Quién primero? Todo el mundo dice que tú, Fasi. Bueno, a ver, bien rápido. Yo nada más quería hacer un apunte. Te lo juro que cuando mi primer invitación que tuve a gobierno, yo pensaba exactamente igual que tú, idéntico.
te lo juro. Y luego, la semana pasada, al cabo sí se vale, me entrevistó Joaquín López Dóriga, al cabo es un gran periodista de este país. Y le dije, llevo 4 presidentes y no sé cuántos gobernadores y nunca han arreglado ese tema. Me dijo, yo llevo 10. Dije, me rindo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que lo discutimos luego tras bambalinas. Es que no hay forma de que enseñes a alguien a ser presidente de la República. No hay forma, no hay una escuela para gobernadores, ni para servidores públicos, ni para políticos. Hay escuela de ciencias políticas para que entiendas la política como ciencia, pero no para ser funcionario. Y eso es un problema mundial, porque lo que vivimos hoy lo ves en cualquier parte del mundo. Yo les he estado diciendo así rápidamente. Aquí vivimos un problema de diferencia entre el gobierno y la Fiscalía Autónoma. En Texas también. En Colombia también. Igualito. Lo que vivimos aquí se vive en 10 estados de la República, de nuestro país. Pero en Colombia el presidente está acusando al fiscal y el fiscal tiene detenido al hijo del presidente de la República. Es idéntico. En Texas el fiscal acaba de ganar un juicio para que no lo corra el gobernador. A ver, esto está en todo el mundo. Republicanos y demócratas son más salvajes que aquí el PRIAN y los naranjas y los morenos. Es que la democracia es conflicto en realidad. Exacto, entonces con la participación correcta es como podemos proponer. Pero voy al tema, idéntico. Y no es que haya cambiado mi forma de pensar. Entendí que hay otro problema. Pero tienes razón, ahí está el asunto. O sea, y obviamente, pues desde el principio dije que la secretaria estaba tocando el punto. Y no porque sea secretaria, lo bueno es que no me puede correr porque yo no trabajo en el gobierno, pero jamás la quiero mucho. Faci. Gracias, Faci. Yo a ti, justo lo que estaba comentando aquí el doctor José, me quedé pensando. Esto es que no hay un gobierno que esté solucionando los problemas. Y ciertamente no va a haber gobierno que logre darle alcance a esta cantidad de retos, ni el gobierno más formado ni el más decente, porque supera la capacidad de un grupo de personas. Por eso digo yo que necesitamos empezar a pensar cada una y cada uno de nosotros nuestro rol en este tipo de soluciones, porque claro, todo comienza con campañas políticas en donde te dicen yo soy la solución a tus problemas. Pero la segunda parte del problema es cuando lo creemos. O sea, necesitamos ya ser una sociedad que entiende dónde tiene que ponerse para resolver los problemas, no nada más para decir, gobierno, otra vez no lo resolviste, ¿no? Yo vengo de ahí, del activismo, y ahora que estoy de este lado me doy cuenta, cuánto... Pues un montonal de cosas, ¿verdad? Tendría que escribir un libro, digamos ya, pero algo que me causa mucha preocupación es que estemos esperando que el gobierno solucione los problemas y que incluso estemos esperando a desilusionarnos de gobierno cuando son problemas públicos. Quizá el tema es empezar a ver lo público en el centro, más que los perfiles y las personas. Cuando pones a lo público, que son los derechos humanos, que son los servicios, que son los derechos, a lo mejor modificamos un poco esta idea de decir, mugres gobiernos no jalan, no funcionan, a decir, pues me voy a tener que sentar con estos cuates a lograr solucionar al menos este problema que a mí me interesa solucionar. Y de acuerdo con lo que dijo ahorita Aldo, las personas que llegamos a gobierno y sobre todo las que venimos de ciudadanía no estábamos preparadas para el funcionariado. Sería genial tener una escuela porque eso facilitaría que más gente se animara a entrar a la política y no dijeran, me van a chamaquear, me van a novatear. Eso para mí es fundamental. Y otra cosa, apostarle a la formación del Estado. Y aquí hago un pequeño comercial. Ajá. Cuando nosotras llegamos a la Secretaría, pensábamos que se trataba de hacer que las personas participaran. Y rápido nos dimos cuenta que eso es un segundo paso. El primero es garantizar que el Estado esté listo para que las personas puedan participar. Porque si alguien llega y toca la puerta y el gobierno no sabe qué hacer, o se asusta, o dice, aquí está el micrófono, participa, sin tener ninguna metodología, pues solamente va a generar frustración. Entonces, hemos estado trabajando en capacitar al Estado para que sepa qué hacer y primero que nada sea consciente de que necesitamos
co-gobernar con las personas. Entonces hicimos esta guía que son 10 pasos para que todas las dependencias de gobierno sepan cómo hacer una estrategia participativa de acuerdo al proyecto, programa, presupuesto, reglamento que necesitan emprender. Entonces todo esto tiene que ver con formación. La verdad es que la voluntad política no alcanza. Querer co-crear con las personas no es un asunto nada más de creer, es de saber, es de metodologías. Y ahí nos topamos con que no sabíamos. Entonces tenemos que dar un paso hacia atrás y primero generar instrumentos para generar capacidades al interior de gobierno para hacer un mejor gobierno. Un gobierno que a la primera no desanime, ¿no? Sino que sea un gobierno al que le das el beneficio de la duda y a lo mejor te quedas en la mesa porque ves que sí lo quieren solucionar, solo que no están pudiendo solos. Doctor. Sí, bueno, es interesante lo que comentan. Comparto parcialmente lo que comentan. Solamente quería hacer un apunte antes de comentar lo siguiente. Existe una crisis de la democracia representativa, es cierto, pero tendríamos que entenderla en dos formas. La democracia representativa es acceso al poder, o sea, cómo se accede al poder, pero también la democracia representativa es cómo se ejerce el poder. Yo creo que en cuanto al acceso al poder, no tenemos muchos problemas como otros países. El problema de México es el ejercicio del poder. Y ahí voy con lo que dice el licenciado Aldo Fassi. A ver, yo no creo que sea idílico pensar que, por ejemplo, un secretario de seguridad a nivel municipal, como el caso de Ciénega de Flores, que apareció justamente esta semana, sea una persona que está siendo buscada porque el mismo secretario de Seguridad Municipal secuestraba, junto con la Corporación de Policía Municipal, estaba secuestrando. Yo creo que eso, digamos que no podemos decir que nadie nace preparado para ser funcionario. No, pues yo creo que hay una mínima moralia, por decirlo de alguna manera, de cómo ejercer el ejercicio de poder o el ejercicio público. Y en cuanto a la democracia participativa, y esto aquí hay estudiantes que toman clases conmigo, lo comentamos mucho, debatimos mucho sobre estos procesos de colaboración, de co-creación, de gobernanza, en fin, todos estos mecanismos participativos, pero creo que nunca habrá que perder de vista que el responsable al final del día, el que tiene el presupuesto, el que tiene todo un andamiaje y una estructura, sea para bien o para mal, pero está toda una burocracia que al final son los responsables de realizarlo. Entonces yo creo que sobre eso tendremos que ir, como bien lo dijo la secretaria, pues diagnosticando, ¿no? Es un proceso y donde todos tenemos que ir participando. Solamente quería hacer esos dos apuntes en ese sentido. Yo sí quisiera hacer un apunte Adelante. importante. Es que es muy importante lo que estás tocando, doctor. El asunto es que tenemos un solo menú. ¿De dónde salimos todos? Del mismo lugar. Delincuentes, víctimas, gobernantes, gobernados, sacerdotes, niños, niñas, de donde mismo, de una misma sociedad. Y los estudios que han hecho las grandes universidades del comportamiento humano nos hablan de que hay entre un 1 y un 5% de personas que siempre van en contra de la norma, antisociales. Que hay un 30 o 35%, depende de dónde vayas. Esto lo resume Adolf Tobeña en Neurología para la Maldad. Neurología de la Maldad. Él resume cientos de estudios. Bueno, y hay entre un 60 y 65% de personas que van y vienen entre el bien y el mal. No son delincuentes. Pero tenemos a Donald Trump enfrentando juicios. Ojo, hay quien se copia una tesis y luego es funcionario público. Hay quien se brinca una fila. Hay quien debe una materia. Y no son personas malas, se regresaron al bien. Pero de ahí salimos todos. De ahí salen los servidores públicos. De ahí salen los gobernantes. El asunto es que no te enseña nadie a controlar el poder. Y debo de contarles algo, una anécdota muy personal. Una vez un gobernador, porque trabajé con muchos, me dijo, no hombre, ese golpe que diste, porque así le decían, estuvo sensacional, ya tenemos el control. Él estaba pensando en política. Y le dije, gobernador, si yo me equivoco se muere alguien, yo no quiero tener ese poder.
Él estaba pensando en política electoral, en que la gente le iba a aplaudir y votar por él, por ese partido. Y yo estaba pensando que si cometía un solo error se iba a morir alguien. Es muy diferente como la perspectiva del poder. Entonces, el problema es que el poder enferma. Y nadie nos prepara. Sí sería bueno una escuela. Es más, ya tengo la primera, para que nos ayude a hacer el plan y programa de estudios. Cómo hacer bien las cosas aunque todos te culpen y te odien. Es más, ya tengo quien pueda dar la clase, mi ex suegra. Entonces, pero es en serio. Es en broma y es en serio. Nadie enseña a la gente a acceder al poder y ejercerlo. Entonces, mientras no tengamos esos controles, porque son controles, estamos en riesgo siempre de que llegue un desadaptado. Uno es el 5%, o uno es el 60%, que va y viene, pero se quedó más tiempo de aquel lado cuando ejerció el poder. Y entonces por eso tanta gente en la historia que era nuestro héroe se convirtió en el villano. Hitler fue aclamado cuando llegó al poder. Bueno, Hitler, yo no tengo duda lo que hizo, la historia lo demuestra. Y sus contrarios, ¿quién detonó la bomba en Hiroshima? ¿No fue Hitler? ¿Y cuánta gente murió ahí? Pero son los héroes que ganaron. Pues yo así no quiero ser héroe, pero ellos sí lo quisieron hacer. ¿Me explicó? Entonces, ese tema, para apuntarlo, pero estoy convencido que el problema es que no sabemos nadie cómo dominar, controlar y hacer uso del poder, el que sea, empezando con tus hijos. Bien, ha puesto el exsecretario de Seguridad sobre la mesa algunos aspectos, temas, ¿no? La sociedad, la comunidad, la familia, el poder, la preparación, la representatividad. Son aspectos importantes que ahorita seguimos platicando de ellos. Tenemos que marcar una pausa, pero regresamos para seguir conversando. Todavía tenemos por ahí pendiente abordar el factor 2024 y las preguntas de alumnas y alumnos. Ahorita regresamos aquí a La Nocturna. De regreso aquí en La Nocturna, y antes de irnos a este corte, bueno, se ponían sobre la mesa algunos conceptos, también ya el de participación ciudadana, que la secretaria de Participación Ciudadana, Jimena Peredo, nos hablaba de cómo tenemos el concepto sobre la mesa y algunas personas creemos que tenemos la conciencia, pero cuando ya realmente se abre el micrófono para participar, implica muchísimo más, incluso lo que nos comentaba, la madurez de ambas partes, ¿no? Quien ejerce el poder y quien está participando. Y bueno, sobre todo lo que ya escuchábamos antes de irnos a la pausa, me gustaría que continuáramos esa reflexión y le añadiéramos el factor 2024. ¿Qué esperar de estas elecciones presidenciales que vienen? ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué compartirle aquí a alumnas y alumnos? Y también decirles al alumnado que vayan preparando sus preguntas. Ahorita abrimos el micrófono para ustedes. Jimena, creo que te quedaste con la palabra antes de irnos. Sí, es que me quedé, ya viste que generaste aquí un debate bien interesante, Roberto. Yo creo que para el 2024, o lo que yo espero, bueno, en principio es muchísima participación, que las personas nos volquemos no nada más a votar, que es muy importante. Hoy está viviendo la democracia representativa una gran crisis que incluso toca al abstencionismo, ¿no? Sí necesitamos recuperar ese voto. Hoy, por ejemplo, no sé cuándo se va a transmitir este programa, pero decir que estamos cumpliendo 70 años del voto de las mujeres. ¿Cierto? Es una gran fecha que invita mucho a la reflexión sobre todo lo que se ha ganado, pero también, y claro, y reconocer a las mujeres que lucharon por ello, pero también decir, caramba, hace 71 años las mujeres no votábamos. Quiere decir que la democracia, exacto, ayer es la edad de mi madre. Quiere decir que la democracia está viva y que seguramente hay personas, sectores, por ejemplo las personas migrantes, por ejemplo las niñas y los niños, que hoy no votan, hoy no son tomadas en cuenta, no están en la mesa de decisión y aquí viven y aquí toman parte, ¿no? Y no las estamos invitando a participar. Y ya son
totalmente otros flujos, digamos, democráticos, donde la misma democracia institucionalizada excluye a poblaciones que hoy tendríamos que discutir. A lo mejor en 15 años celebramos el primer aniversario del voto de las personas habitantes más que ciudadanas. En fin, hay muchos discursos, muchos debates que hoy estamos invitados a tomar, ¿no? Entonces, en el 2024 yo lo que deseo es que seamos capaces de mover conversaciones desde nuestro ser. A las estudiantes que hoy nos acompañan, yo les diría, empecemos a imaginar cómo vamos a mover la conversación y las agendas que cada uno de nosotros nos mueven a participar, a colocarlas en el centro de la discusión. Porque de otro modo, pues las elecciones no vamos a aprovechar esa posibilidad que son cuando se discute. Las campañas tienen esa grandeza, ¿no? Que son momentos en donde hacemos un momento de reflexión y empezamos a discutir hacia dónde vamos, cuáles son nuestros problemas, y es el momento de colar las agendas. Ahí es donde tenemos que visibilizar qué nos duele, qué nos preocupa, qué nos indigna y cómo vemos la solución. Y también tejer alianzas y también imaginar propuestas para decirle a la candidata o al candidato: tienes que aceptar esto cuando seas legisladora, si no, no voy a votar por ti. O sea, ese es el momento de la ciudadanía, el momento de las campañas. Entonces yo les invito a que no lo veamos como el momento de la política institucionalizada, sino que veamos que es el momento en que la ciudadanía, todavía hoy en un nivel pues muy quizá agotado históricamente de personas de 18 años, etcétera. Ya les digo que yo creo que esto lo tenemos que empezar a debatir, pero es el momento de empezar a discutir y movilizar a la clase política a que empiece a abrir conversaciones que hoy pueden estar cerradas. Bien. Doctor. Sí, pues yo creo a nivel nacional, creo que el 2024, como dicen los libros de historia, va a caer el peso del águila por parte de la Presidencia de la República en la elección presidencial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a ser, creo, desde mi punto de vista, una elección de Estado. Hay 23 estados gobernados por Morena. Entonces, yo creo que el panorama para el 2024 es ese, el peso del águila presidencial o del hiperpresidencialismo, como le han llamado distintos autores, como Jorge Carpizo, a esta particularidad forma de presidencialismo mexicano. A mí me interesa más al nivel subnacional, o sea, ¿qué es lo que? Porque a veces cuando hablamos del 2024 pensamos que solamente habrán las elecciones presidenciales, pero no es así. Habrá elecciones estatales, municipales, se renuevan congresos, y es ahí donde, no lo digo yo, lo dice la literatura que ha estudiado los niveles subnacionales, suelen ser los niveles más autoritarios. Es ahí donde aparecen estas prácticas autoritarias de compra de voto, de clientelismo electoral, del grupo de los crímenes organizados, del crimen organizado influyendo en las elecciones, y es ahí donde tenemos que prestar atención. Aquí me llama la atención el saber de qué forma la ciudadanía va a querer participar electoralmente hablando. O sea, yo no tengo duda que la gente queremos que nos vaya bien, o sea, que le vaya bien al gobierno, pues es bueno porque le va a ir bien en consecuencia la ciudadanía. El punto es, ¿cuál es el abanico de opciones que se nos van a presentar a nivel subnacional? Porque a nivel nacional ya la sabemos, básicamente. Pero a nivel subnacional, ¿qué pasa aquí en los 51 municipios de Nuevo León? En los 26 distritos locales por mayoría relativa. Sabemos muy poco en realidad, salvo San Pedro, que ya se habla un poco. San Nicolás es una tendencia claramente panista. Guadalupe, Apodaca, claramente priista, Morena. Entonces, pero pareciera que se da por sentado ya eso. Y la gente, la ciudadanía, ¿qué tenemos a la mano para poder al menos pensar y no escoger entre el menos peor? Porque, y con esto cierro, en una novela que justamente está ahí, no la había visto, que se llama El vendedor del silencio, de Enrique Serna, que habla sobre Carlos de Negri, un periodista de aquellos años del prismo de antaño. Él hablaba, o él decía, que el problema de los políticos es que ven el mundo como una batalla, ven la política como ese espacio, como un mundo donde pelean los malos contra los peores. Y creo que eso no ha cambiado.
O sea, seguimos, lamentablemente creo que se nos muestran, por más incentivos que queramos tener como ciudadanía, hay como una barrera todavía para que nosotros podamos pensar cuáles son las mejores opciones, porque, pues, honestamente, a veces se nos presentan de las peores. Y entonces, yo creo que creo en la participación, creo en la democracia participativa, pero no dejo de tomar en consideración que el sistema político mexicano actual es un sistema de partidos y es un sistema de democracia representativa, y ahí es donde tenemos que prestar atención, porque como lo dice el licenciado Lofasi, los políticos, los candidatos no salen del suelo ni caen cuando llueve. O sea, tienen toda una historia, tienen una carrera, emanan de muchos partidos políticos, entonces hay que prestar atención qué están haciendo ellos. Y a nivel local al menos, yo lo único que veo es que todas las fuerzas políticas, todas, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, claramente, Morena, que aquí a veces está y a veces no está, pues siguen dejando mucho que desear en términos electorales, en términos rumbo al 2024. Ya a nivel gubernamental, pues cada quien tendrá sus opiniones al respecto. Bien. Licenciado, es momento de pasar a las preguntas de alumnado. ¿Quiere apuntar algo o nos vamos directo? Rápidamente, porque hay un tema supranacional. En la elección del 24 hay que tomarlo. La postura de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, demócratas y republicanos, va a cambiar el discurso de nuestros políticos aquí. Y nos va a empujar y nos van a culpar de todo, nos van a agarrar de piñata. Y eso cambia la política internacional. Ojo con eso. Coinciden Sí, ambas elecciones. y en el tema local coincido completamente. Hoy ser diputado es más importante que nunca desde la época de Juárez. Y son los partidos los únicos que pueden proponer candidatos. Ya se perdió, ya no se inscribieron los independientes. Y ya se quemó el cartucho de los independientes. Alguien se encargó de eso. Entonces, las únicas opciones que tenemos es la que nos ordenan los partidos. Y no hay democracia. Bien, gracias, licenciado. Vamos a pasar a preguntas del alumnado. Es momento de que quien desee preguntarle algo a nuestros panelistas, nuestra panelista, lo hagan en este momento. Por ahí tenemos el micrófono. A ver, ¿dónde está el micrófono? A ver, de este lado. ¿Dónde está? ¿Le doy? A ver, dinos tu nombre, por favor. Maricruz Páez, estudio Ciencia Política y Gobernanza y también Derecho aquí en la UDEM. Todo esto es con muchísimo respeto. Yo creo que si quieres gobernar, se da por hecho que eres capaz de enfrentar los retos que este privilegio conlleva, porque es un privilegio y nadie te obligó a gobernar. Tú solito fuiste y pues te postulaste, ¿no? Y dejas de ser una persona para convertirte en un servidor público. Claro que como una persona, soy politóloga, siempre voy a defender que no se necesita un título universitario para poder gobernar. Tienes derecho a representar y a ser representado independientemente. Y entiendo que precisamente por eso no lo vas a saber todo. Pero para eso están los asesores y para eso la ciudadanía pagamos millones de pesos todos los años con nuestros impuestos. Para tener a los mejores asesores y para tener a las mejores personas tomando las decisiones que nos afectan en la vida diaria. Y participar no es solo ir a votar cada 4 o 6 años. ¿Cómo es que el Estado nos va a garantizar seguridad e integridad a la hora de alzar la voz, de manifestar e incluso de ir a votar? ¿Cómo le hacemos los ciudadanos para apoyar al Estado si no hace su chamba de abrirnos camino y permitirnos a nosotros chambear por el Estado también? Ni la ciudadanía, ni a los periodistas, ni a los activistas se nos protege. Según el artículo 19, van 162 periodistas asesinados desde el año 2000. Asesinaron a más periodistas el año pasado en México que en Ucrania. ¿Cuántos activistas más, cuántos ciudadanos más, hasta que podamos realmente poder participar activamente en nuestro Estado? Y otra cosa, la verdad, y como politólogo va a ser así como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás diciendo esto? Pero qué flojera participar hoy en día. Qué flojera y porque no se vale que tengo que hacer un espacio en mi día en el que tengo que ver cómo sobrevivir, tal vez cuidando familiares, tal vez voy a tener que faltar al trabajo, a clases, no voy a poder estar con mis hijos, etcétera, para ir a una reunión vecinal, ir a la consulta o a votar y que como quiera las cosas sigan sin funcionar.
que el gobierno no se esfuerce por organizarse para satisfacer mis necesidades y que las opciones que yo tenga en la boleta no valgan la pena. Lo digo y a ver si no me meto en problemas, pero en las elecciones pasadas hice 1 hora de fila para hacer uno de mis votos blancos, porque nadie se había ganado mi voto. Y en la revocación de mandato hice fila para ir a anular mi votación, porque realmente era un mecanismo que no valía la pena y que nada más me estaba haciendo perder mi tiempo. Entonces, realmente considero que esto no es culpa de la ciudadanía, esto es culpa del gobierno que no nos da las herramientas a la ciudadanía para poder participar. Entonces, ¿cómo nos va a garantizar el gobierno que vamos a estar seguros y que no nos van a desaparecer solamente por querer tener los mínimos derechos, por querer tener lo mínimo que nos corresponde como ciudadanía? Para yo poder hacer mi chamba como ciudadana, que es muy importante, y el gobierno no puede hacer su chamba sin mi chamba, yo necesito que el gobierno mínimo me garantice que voy a poder hacerlo. Gracias, con todo respeto. Una pregunta extensa, Sí. pero percibo ahí una decepción ciudadana, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Quién responde? ¿Me permite? Sí. Creo que voy a hablar por muchos. Mira, en ciencia política hay 2 posturas. El gobierno producto de la sociedad y la sociedad producto del gobierno. Solamente 2 teorías. ¿Cuál es la práctica? La práctica es que cuántos presidentes, gobernadores, diputados llevamos de todos los partidos y sin partido, y las cosas no cambian. Entonces, ¿el gobierno es culpable de mi vida? De la mía no, mija. Yo me he forjado la mía, en contra de gobiernos y trabajando con otros. ¿Quiénes son los asesores? Los que duran 5 minutos y te corren. Porque el poder te corre y te aplasta, si es que no te mueres antes. ¿Ok? Porque hay narcopolítica, hay narcotráfico y hay delincuencia organizada de cuello blanco, por eso me traje azul ahora. Y esa es la más peligrosa, la de cuello blanco. La que más mueve dinero, la que más mueve las cosas peores. Porque si quieren saber quién tiene sexo ilegal con un menor de edad, es alguien que tiene dinero. Si quieren saber, mujeres, cómo es el tráfico de personas y la trata, son gente que tiene dinero. Un pobre no tiene acceso a sexo ilegal. ¿Ok? Entonces, los delitos de cuello blanco son los peores. Y estudiaron en Harvard o en el MIT y tienen mucho dinero. Salomón también asesinó gente, el sabio. Entonces, tenemos que decidir si la culpa la tiene el gobierno o yo tengo la culpa por imbécil y votar por un gobierno o no votar por nadie. Porque todo lo que hagas o dejes de hacer tiene una consecuencia. Yo soy el arquitecto de mi destino y no lo dije yo. Punto. Gracias. Bueno, Secretaria. primero me encanta que todo lo que compartiste pues se va a ser transmitido, ¿no? Y pues es parte de algo que te agradezco mucho que nos hayas compartido. Yo coincido muchísimo con tu dolor, con tu indignación. Tengo que decirte que estoy luchando todos los días por ganarme tu confianza y porque veas que sí vale la pena, no dijiste tú, pero hiciste como el comentario en general. Ir a la junta de vecinos te devuelve la esperanza en la gente desconocida. O sea, vale muchísimo la pena organizarse y aprender a organizarnos sin dejar a nadie atrás. Aunque vivamos en la misma ciudad, cuando empezamos a organizarnos y a entender que podemos tomar decisiones en colectivos, ya vivimos en otra ciudad porque nos sentimos empoderadas. Entonces, yo trabajo desde el Gobierno del Estado de Nuevo León para lograr que todas las dependencias, cuando generen procesos participativos, no termine nadie decepcionado, a pesar de lo difícil que es. Entonces, tus palabras me las llevo, te entiendo. Todo lo que dices de personas desaparecidas es terrible. Deberíamos de detener todo lo que estamos haciendo y voltear a ver esa problemática. Los gobiernos no están resolviendo el tema, me queda clarísimo. Desde acá, desde mi esquinita, lo que estamos haciendo mi equipo y yo es tratar de generar capacidades para que el gobierno, al menos del Estado, entienda la importancia de integrar a las personas a la toma de decisiones. Porque si no nos vamos a equivocar, vamos a gastar dinero de oquis, vamos a desaprovechar experiencia de las personas que están afuera y que conocen mucho mejor los problemas que queremos resolver. Gracias. Gracias. Doctor.
¿Agregas alguna respuesta? No, digo, coincido con el sentimiento de la pregunta y también entiendo los comentarios de mis compañeros. Yo lo único que pudiese agregar es que hay una cuestión que lo dijo el licenciado Aldo-Fassi, que está vinculada con las élites políticas. Y estos son, igual, no es nuevo, no es exclusivo de México ni de Nuevo León. Yo lo veo desde la literatura de la ciencia política y hay un texto que se llama La clase política tal cual de Gaetano Mosca y es donde dice, hay clases políticas, hay élites que están muy vinculadas en aquel entonces, en la Italia de aquel entonces, con la clase militar, pero también con la dueña del capital, que es ahí donde quizás se tenga que buscar, pues, quién mece la cuna en todas estas cosas, que provoca a su vez que baje por goteo y que tengamos esa sensación de que pues ni en lo local puedo modificar algo, pero lo único que yo podría aconsejarle es que no se tiene que perder la esperanza en lo local, porque si ya se pierde la esperanza en lo local, en la participación comunitaria, pues ahí ya estaríamos en un grave problema, más del que ya estamos, claro. Cierto, cierto. Y la participación no se reduce solamente a ir a votar, sino diariamente, ¿verdad? Incluso desde decidir no tirar algo de basura en donde no debe, ¿verdad? Pequeñas acciones tan sencillas, ¿verdad? Que cambian nuestro día a día. Bien, ¿alguien más por acá? A ver, ¿te pasó mi micrófono? Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Lozano, soy estudiante de Ciencia Política y Gobernanza y yo quisiera aprovechar un poquito que está aquí el licenciado Fassi para hacer la siguiente pregunta. Considerando que vivimos en un país de marcadas desigualdades, ¿cuál debería ser la agenda en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia? En específico, ¿qué instrumentos de política pública se deberían impulsar y adoptar desde los 3 niveles de gobierno para atender los factores de riesgo a los que están expuestos las y los jóvenes, por un lado, y por otro, generar factores de protección y entornos protectores? Gracias. Qué buena pregunta, gracias. Mira, de eso escribí mi libro que acabo de presentar. Déjame hacer un resumen rápido, a ver si puedo. Estadísticamente, la violencia de género es la que provoca. Fíjate, no es la desigualdad ni la pobreza. La violencia de género, que es el 85% de violencia en casa. En otras palabras, el 85% del riesgo de una mujer está en casa, no en la calle. Bueno, de ahí, estadísticamente, 8 de cada 10 homicidas vienen de ahí. 7 de cada 10 consumidores de drogas y 6 de cada 10 pandilleros, 4 de cada 10 suicidas. Pero además, donde encuentras violencia de género, encuentras robos. ¿Por qué? Porque roban para drogarse. Pero hay otra. Si encuentras quien se droga, hay una tiendita cerca. Tiendita de drogas. Y si hay narcomenudeo, hay narcotráfico. Y si hay narcotráfico, hay armas. Y si hay armas, hay violencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Violencia contra la mujer. Ahí es donde tenemos que centrar nuestra política. Pero tienes que atender a todo el núcleo. Con los mismos programas que tenemos, no necesitas inventar otros. Pero hay que atender todo el núcleo. Por eso se llama violencia familiar. Porque afecta a todo el... Mira, Dios no lo quiera. No voy a hablar en tu caso. Pero en el caso de quien sea, violencia en casa, afecta a hermanos, papás, hijos, tíos, a todos. Y a todos hay que atenderlos de forma diferente. Y eso no se hace con la policía. Pero esa es la raíz de todo el tema y es más fácil de detectar con esta relación que te digo. Si detectas un robo, vas a encontrar estadísticamente la probabilidad de violencia de género. Si te encuentras un suicida, 40% de posibilidades de aquí. Un homicida, 80% de posibilidades. ¿Me explico? Entonces ya conectas todo y puedes dirigir programas sociales los mismos. No hay que inventar ni meterle más dinero, nomás reorientar. Y entonces eso le llamo inteligencia social porque es un tema social, no policial. Entonces espero haber
podido explicar. Si me entendiste, qué bueno, me lo explicas porque yo no lo entendí, no te creas. Interesante la reflexión de la raíz de la violencia, y yo agregaría también en el núcleo de la familia también hay animales, y en la violencia hacia los animales también ha cobrado mucha relevancia en últimas fechas, y también está ahí en el núcleo familiar, ¿verdad? Y también forma parte de ese ambiente de violencia que nos ha permeado muchísimo. Queda espacio para una pregunta, me indica mi productor. Vamos por allá con... dinos tu nombre, por favor. Sí, hola. Mi nombre es Andrés de los Santos Castrejón. Acá junto con mi compañero somos de primer semestre de prepa. Tenemos los dos 16. Bueno, pues en base a todo lo que han mencionado, hay una situación que me provoca cierto conflicto, ¿no? Han mencionado el tema de la intolerancia, el tema de las crisis políticas que hay en la sociedad, que tienen como nacimiento que el ciudadano no está del todo informado o no está del todo consciente de las facultades, ya sea legales o morales, de las que puede llegar a disponer en una sociedad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasos hay que seguir para ciudadanizar al ciudadano? Y esto hablando desde el ámbito de gobierno, desde el ámbito del poder y desde la sociedad civil. O sea, también hablando de ambas partes, porque al final de cuentas, un problema tan general no tiene ni un solo responsable, ni una sola persona que lo va a solucionar. O sea, es un problema de todos y todos tenemos que aportar. Entonces, ¿en qué forma podemos colaborar todos para comprender lo que podemos llegar a hacer? Yo creo que aquí te pueden responder los tres. ¿Quién quieres que te responda primero? El que guste. Bueno, ya está pidiendo la palabra Muchas Jimena gracias Pera. por tu pregunta. Eso es clarísimo. No tenemos capacidad, ni las personas que estamos en gobierno, ni las personas que son sociedad civil, para empezar a articularnos en esta suerte de nueva gobernanza. Entonces, sí necesitamos formarnos. Lamentablemente, en los niveles básicos de educación, incluso la materia de civismo se quitó, ¿no? Se está retomando apenas en cuarto de primaria como un esfuerzo que viene de regreso, pero eso quiere decir que se dejó de apostar a la formación de las personas para resolver problemas públicos. ¡Qué grave! Lo que me parece clave aquí es volver a lo básico, que sería cómo resolvemos problemas, cómo nos organizamos sin entrar en relaciones de opresión o de violencia, cómo nos ponemos de acuerdo sin dejar a nadie fuera. Esa capacidad la estamos perdiendo, y lo digo porque, por ejemplo, a mí me toca acompañar a muchas juntas de vecinos y vecinas y tenemos problemas muy graves de convivencia, de no saber cómo acordar, cómo resolver problemas del entorno más cercano, porque pues no tenemos esas capacidades generadas, las tenemos que generar. Yo creo que la currícula escolar tiene que voltear hacia esas capacidades blandas muy importantes de tolerancia, de resiliencia, de conocer metodologías para tomar la opinión a todas las personas, no nada más a quien nos gusta hablar, los extrovertidos. Empezar a hacer sorteos, insaculaciones, para que todos tengamos la misma oportunidad de pasar al frente, de ser quien habla en la asamblea, de ser quien representa el salón. Todas estas nuevas experiencias de representación las tenemos que comenzar a vivir, y son capacidades que no tenemos. Entonces me encanta la pregunta, porque así como yo vi en gobierno que no tenemos esa capacidad, la tenemos que generar, y ahí vamos con cursos, etcétera, capacitaciones, guías, etcétera. Estaría maravilloso empezar a trabajar con ciudadanas y ciudadanos. Desde la Secretaría lo estamos haciendo con sociedad civil que lleva tiempo organizándose con esta intención de generar capacidades. Pero les digo algo, somos muy poquitos. Y sé que la UDEM, por ejemplo, tiene un trabajo bien importante de renovación del tejido social. Entonces, creo que, y un amigo esto lo decía cuando yo estaba en el activismo, somos como pequeñas islitas que eventualmente habremos de juntarnos. Cada quien está en su trinchera trabajando, pero lo ideal sería que levantáramos la cabeza y viéramos qué estamos haciendo y nos habláramos. Las organizaciones, universidades, gobiernos, que estamos preocupados por generar capacidades para poder resolver problemas públicos. Lo público en el centro. Entonces ya regresamos siempre al centro cuando nos empezamos a caer mal.
A ver, ¿para qué estábamos aquí? Para resolver la alcantarilla de mi colonia. Ok, entonces me vuelvo a sentar, ¿no? El problema público en el centro siempre es una manera de no perder la calma y de regresar. A mí me tiene esto, el derecho de las niñas, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Esa es la agenda que no debemos olvidar. Volver al centro. Y hay una semilla ahí que se está germinando, que se está gestando, porque pues acá tiene 16 años. ¿Cómo te llamas? Recuérdame tu nombre. Andrés. Andrés, 16 años. Y ya con esa conciencia, ¿verdad? Hay una semilla ahí ciudadana que se está gestando. Doctor. Sí, muy buena pregunta, sinceramente, muy buena pregunta. Ya desde prepa, creo que el camino natural es la carrera de Ciencia Política y Gobernanza en la UDEM, claramente. Un nuevo alumno aquí. El nuevo alumno, qué bueno. Y es una pregunta muy profunda en realidad, o sea, no podría responder desde una visión gubernamental como la secretaria, pero desde la trinchera que yo conozco, que es la universidad, pues yo creo que pues a partir de ahí, aunque suene trillado, pero la educación en realidad es lo que nos ha hecho mucha falta, educación cívica, educación relacionada con... Hay gente en la universidad que hay que también autocriticarnos, hay gente en carreras universitarias que no saben cuál es el nombre de su gobernador. Eso es a veces que no son de aquí de Nuevo León, porque a nuestro gobernador le gusta darse a conocer, ¿verdad? Pero de otros estados, claramente hay gente que no sabe cómo se llama el gobernador. No sabe que existen 3 niveles de gobierno, no saben para qué existen 3 poderes y ya están en la universidad. Entonces tampoco es que, no solo es el problema de la educación básica, es educación universitaria también. ¿Qué estamos haciendo nosotros como profesores para generar o para incentivar este compromiso con la democracia y con la participación, con la ciudadanía, con el ejercicio de ciudadanía? Entonces yo creo que es el aspecto educativo donde tenemos que ir. Y hay que dimensionar que ese aspecto educativo pues tiene distintos niveles. Una cosa es desde los niños, los adolescentes y ya los estudiantes en un nivel universitario. Y creo que por ahí podríamos ir buscando las soluciones para un mejor ejercicio de ciudadanía. Y una crítica que podría hacer, que creo que no está de más, es que todo mundo, históricamente el problema ha sido la educación en este país. Y al menos en Nuevo León, los y las secretarias a veces están muy ausentes. Yo reconozco el papel que tiene la secretaria Jimena Peredo porque es alguien que al menos yo veo que está activa, que va. Pero, por ejemplo, secretarías como de educación, que estamos hablando que es el problema, a veces están ausentes. Y creo que eso dice mucho de cómo se está abordando la educación, al menos básica, en este país y en este estado. Las universidades, claro que tenemos nuestros retos, es una cuestión de sinergia institucional también entre las 3, 4 grandes universidades del estado, que son de las más grandes del país y más importantes también. Y pues es el camino, para mí es la vía educativa. Y bienvenido a Ciencia Política, Andrés. Y una buena autocrítica que nos comparte también el doctor. Licenciado, cerramos con usted. Tú tienes que ser abogado. Abogado. No. Mira. No politólogo. No, es que saben una cosa. Lo que quieren controlar el gobierno. Las leyes están pésimas, están hechas con las patas. Es lodo echado a perder. ¿Quieren ejemplos? Les doy ejemplos. La ley dice que pueden consumir drogas todos, pero nadie las puede producir. Nadie las puede transportar, nadie las puede vender. Entonces, ¿cómo fregados la consumo? Con un mercado negro que dominan los narcos. Entonces, la ley está provocando un mercado negro de las drogas. Les puedo poner cientos de ejemplos. Necesitamos legisladores que piensen como sociedad. Puedes estudiar ciencias políticas para ser legislador, pero el problema son las leyes. Y las leyes tienen un sentido que tienes que estudiar, porque no lo estudiamos. Nada más hacemos las leyes porque se nos antojó, porque es la moda, porque se murió un perrito, ley en contra de los perritos muertos porque se les cayó una chinche. Ley en contra de los niños que se lastimaron el dedo chiquito del pie derecho en un columpio. Esas son las leyes que hacemos, por el amor de Dios. ¿Por qué no hacemos una ley de cómo gobernar este país? De cómo, no de qué. ¿De qué ahí viene? ¿Cómo? Punto. Nos quedamos con esa pregunta. Muy buena reflexión.
Gracias, les agradezco mucho. Obviamente quedan muchas preguntas, queda mucha reflexión que hacer. Esto solamente es el punto de partida. Les pido a cada una y uno de ustedes que nos comparta rápidamente su contacto, porque quien ve esto seguramente va a tener dudas o les va a querer hacer alguna aportación o demás para que se las hagan. Jimena Peredo, ¿cuál es tu contacto? En Instagram estoy como Jimena Peredo con X, pero también les comparto el Instagram de la Secretaría, es sparticipa_NL, y también estamos en Facebook como Secretaría de Participación Ciudadana y yo como Jimena Peredo, a sus órdenes. Gracias. Excelente. Gracias, licenciado Aldo Fassi. Pues yo como tengo nombre de corbata, entonces, el nombre completo aldofasisfasfa@gmail o afasicz@gmail. Que le manden un correo. Más fácil. Bien, doctor. El mío en las redes sociales, soy José Fredman, así tal cual, y pues me puedo hacer promoción y cada 15 días escribo una columna en El Norte y ahí pueden encontrar un poco lo que pienso, un breve análisis político local. Excelente, ahí continuamos la conversación. Gracias también al alumnado de la Universidad de Monterrey. Gracias también, por supuesto, a esta casa de estudios que nos abrió las puertas para recibir este debate. Nos vemos en una siguiente ocasión con más temas de actualidad. Pásenla muy bien.